La pregunta es inevitable. ¿Mangieri es inocente, sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero boludo, mató a Giles. Pero boludo, mató a Giles. No pasa nada, no pasa nada. Fuerte, ¿eh? Así damos comienzo al caso de Ángeles Rawson. Un caso muy conocido en Argentina y que hizo que todos los focos mediáticos se pusieran sobre lo que le pasó a esta chica. ¿Sabes lo que le ocurrió? Si no lo sabes, quédate y atento, porque yo te lo cuento. ¡Empezamos! ¡Mua! Ángeles Rawson era una chica de 16 años que vivía en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Sus padres eran Franklin Rawson y Jimena Duriz, quienes, aparte de Ángeles, tenían otros dos hijos juntos, Jerónimo, de 25 años, y Juan Cruz, de 19. Con el tiempo, el matrimonio se separó y ambos formaron nuevas parejas. Pero si hay alguien que destaca en esta historia es el novio de la madre, Sergio Opatowski, quien además tenía otro hijo de un matrimonio anterior. Más adelante comprenderás por qué tuvo un rol particular en este caso. Ángeles vivía con su madre, su hermano y también junto a Opatowski, que cariñosamente se refería a ella como Mumi, ya que era un nombre por el que le conocía mucha gente. Ángeles iba al Instituto Virgen del Valle, donde por la tarde cursaba el cuarto año de secundaria y por la mañana hacía educación física en una zona externa al colegio. A sus padres no les gustaba mucho que hiciera el recorrido para ir a estas clases, ya que para llegar allí debía pasar por unas explanadas en las cuales había una planta de residuos sólidos. Nos situamos en el lunes 10 de junio de 2013. Ángeles comenzó su rutina como ya habíamos comentado anteriormente. Esa mañana, al salir de su casa, se encontró con el portero del edificio, Jorge Mangieri. Se dirigió a sus clases de gimnasia y posteriormente regresó a su casa para almorzar y luego dirigirse de nuevo a sus clases de la tarde. Lo que no sabían sus amigas es que nunca volverían a ver a Ángeles. Ángeles nunca llegó a su edificio, ¿o sí? Fue pasando la tarde y su familia se empezó a preocupar. No era algo normal que Ángeles se retrasase y menos sin avisar. Era las 10 menos 10 cuando su madre escuchó por última vez el tono de llamada de su móvil. Luego el teléfono se apagó. Su madre ya vio que algo pasaba cuando sobre las 10 de la noche llamó a su amiga y a estas le confirmaron que Ángeles nunca había llegado a sus clases de tarde. Recorrieron desesperados todas las zonas donde solía pasar Ángeles, pero no encontraron nada que le hiciera saber dónde podía estar la joven. Fue de madrugada cuando se dirigieron a la policía a poner una denuncia por desaparición. Por desgracia, la espera no fue muy larga, y es que el 11 de junio de 2013, un empleado de la planta de residuos declaró haber encontrado un cuerpo de una chica adolescente en la cinta de clasificación de la basura. Esto fue muy desafortunado para el caso, ya que el cuerpo tuvo que recorrer varias cintas y zonas de compresión, por lo que se generaron heridas que luego tuvieron que ser clasificadas para saber qué o quién la había producido. Algo significativo es que la cabeza estaba cubierta por una bolsa de un supermercado y un detalle que fue clave es que la chica tenía pelos cortos debajo de la uña. Esto es indicativo de que se defendió de un agresor. Ahora era el momento de reconstruir los tramos de recogida de basura para saber exactamente dónde recogió el camión el cuerpo de la chica. A su vez, ese mismo día se realizó la autopsia al cuerpo de Ángeles, pero hay que aclarar que los investigadores no hicieron un trabajo exhaustivo, ya que la primera conclusión que sacaron es que las marcas que tenía Ángeles en el cuello no eran por maniobras de estrangulamiento y que la chica estaba con vida en todo el proceso de tratamiento de residuos. Además, la joven tenía tantos daños que era difícil saber si eran producidos por la maquinaria o por algún atacante. También se certificó que no había sido abusada sexualmente, pero sus lesiones indicaban lo contrario. ¿Había podido ser algún empleado del centro de residuos? Más tarde se rectificó y se llegó a la conclusión que la joven había sido estrangulada antes de ello. 2 días después de esto, la policía encuentra una prueba que cambiaría el rumbo de la investigación. Tras ver las imágenes de una cámara de vigilancia que estaba cerca del edificio donde vivía Ángeles, se ve cómo la chica entra a su edificio a las 10 menos 10 de la mañana tras las clases de educación física y por tanto el círculo de sospechosos se estrechaba y demostraba que Ángeles sí que había vuelto a casa, o por lo menos eso se pensaba.
sigue escuchando. A su vez, en estos momentos donde reinaba la incertidumbre y el dolor, los restos de Ángeles fueron sepultados en el cementerio de Jardín de Paz de Pilar. Pero la investigación continuaba y algo impactante fue encontrar en su casa pruebas de que Ángeles había estado allí. Se encontraron sus zapatillas y su mochila de gimnasia, que además aparecían en las grabaciones de las cámaras. Por tanto, era indicativo de que se había cambiado y dejado allí sus pertenencias de la clase de la mañana. Además, cuando se encontró el cuerpo, ella llevaba solo una zapatilla de color negro y en las imágenes de la cámara de vídeo y su amiga del colegio confirmaron que por la mañana llevaba las zapatillas reglamentarias blancas del instituto. Pero una cosa curiosa es que la empleada doméstica que trabajaba en casa de la familia no vio en ningún momento a Ángeles. Entonces, ¿qué pasó? Todo indicaba a un sospechoso en concreto: Sergio Opatowski, el padrastro de la joven, dejando así de lado a los empleados del centro de residuos. Esto fue una auténtica locura en Argentina, donde todo el mundo pensaba que Opatowski era el asesino y por tanto los medidores de audiencia televisivos explotaban cada vez que éste aparecía por televisión. Esto hacía que pareciese más culpable aún, ya que la sociedad ya lo estaba juzgando sin tener pruebas claras sobre ello. Esto también fue producido porque él era la única cara visible de la familia. Hablaba siempre muy exaltado y sus ojos eran muy expresivos, lo que hizo que todo el mundo lo pusiera ante una lupa. Los medios lo sentenciaron. Esto pasó también con la madre de Ángeles, pero en menor medida, ya que hizo las siguientes declaraciones. Quiero transmitirles que bueno, que dentro de todo el dolor que siento tengo mucha paz. Ningún ser humano es menos importante que el peor acto que haya realizado. A mí me pasa lo mismo con la mamá, que sale y dice, tengo paz, claro, nadie merece perder la vida. Digo, yo salí de la qué hijos de remil puta, quiero matarlo, no sé. Digo, lo que yo imagino en esa situación, Dios me libre de esa situación, ¿no? Pero ¿qué carajo está diciendo? Le mataron a la hija. Sí, eso es lo que ¿Qué está diciendo esa mujer? Mi hija es un angelito, dicen. Bueno, lo que decíamos antes, digo, y dice, cuiden a sus hijos. Cualquiera se iría a una fiscalía a ver qué la vamos a volver ahí y sonríe luego. Y la vamos a volver a ver. Digo, se van a descansar en una casa de provincia y no están en la fiscalía viendo qué pasa con... Algo raro. Es curioso, esto es raro. El problema de esta situación, y como ya ha ocurrido en otros casos similares, es que tendemos a juzgar a los familiares cuando las reacciones no son las que nosotros consideramos normales o consideramos que nosotros tendríamos. La locura seguía en Argentina. Para que os hagáis una idea, en la primera semana de la desaparición de Ángeles, el caso tuvo más de 206 horas de pantalla televisiva. En Twitter fue trending topic con más de 90.000 menciones. El viernes 14 de junio de 2013, la fiscal Asaro interrogó a fondo a todo el núcleo cercano para encontrar nuevos datos y, sobre todo, información coherente de lo que le podía haber pasado a la joven. Una de las personas a las que se interrogó fue a Jorge Mangieri. El hombre afirmó haber visto salir a las 8:30 a Ángeles y también afirmó no tener llaves de la casa, que tenía una cerradura nueva y los propietarios no le habían dado las nuevas llaves. Sobre las 10 de la mañana dijo haber subido a tomar unos mates con su esposa. Sin embargo, Jorge afirmó que ese mismo miércoles alguien en un coche negro lo encerró dentro y con un cuchillo le dijo que fuese a declarar, y más tarde confesó que esta persona que le hizo esto había sido un policía, los cuales él dijo que odiaba profundamente. Tras esto, también dijo que posteriormente lo habían subido a un coche oficial de policía y con una bolsa en la cabeza le habían hecho todo tipo de lesiones, hasta agredirlo con una pistola eléctrica. La fiscalía le ordenó enseñar las heridas, pero fue en ese momento cuando se vio que este tipo de heridas no tenían ese origen, ya que parecían heridas defensivas entre las que se apreciaban arañazos, aunque habían intentado ser tapados con quemaduras. Y además, la fiscal le insistió en por qué no denunció si esto pasó así, y fue en ese momento en donde Mangieri empezó a cambiar su relato. Se empezó a poner muy nervioso y empezó a contradecirse en reiteradas ocasiones. En ese momento, la fiscal ordenó la suspensión del acto e instó a Mangieri a declarar dentro de otra habitación. Fue entonces cuando Mangieri dijo: soy yo el responsable de lo de Ravignani 2360. Fui yo. Mi esposa no tuvo nada que ver. Ni siquiera estuvo en el edificio. En ese momento, un especialista confirmó que Mangieri había intentado cubrir heridas defensivas y fue cuando se encontraron arañazos en la parte interior de su pierna y su ADN coincidió plenamente con el encontrado bajo la uña de Ángeles. Aún así, los medios seguían cebados con Sergio Opatowski, como podemos ver en estas imágenes. Gente gritando, inclusive acá atrás nuestro. No, yo creo que ¿sabés por qué se genera todo el ruido?
Vení, ¿por qué no me lo decís en la cara? Vení, decímelo en la cara. El 16 de julio de 2013 se aporta una prueba clave en el caso, y es gracias a una sucursal banquera que ofrece una grabación donde se ve a Sergio Opatowski en dicho sitio recogiendo su pensión la mañana en la que Ángeles había sido asesinada. Y es aquí donde ocurre uno de los acontecimientos más controversiales del caso. Entra en escena un famoso abogado, Miguel Ángel Pierri, como defensa de Mangieri. Y es entonces cuando en un programa de televisión y junto con su hijo pequeño ocurre esto. ¿En algún momento sentís que él siente que mataron a una nena de 16 años, más allá de todo? Yo la sé como la más... Pero no lo digas, mi amor. Bien, Bozo. No puedo decir... Tiene que defender. Ajá. La pregunta es inevitable. ¿Mangieri es inocente, sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero boludo, mató a Ángeles. Pero boludo, mató a Ángeles. No pasa nada, no pasa nada. Meses más tarde y por cuestiones obvias, abandonó el caso. El nuevo abogado sería Adrián Tenca. Retomando la autopsia de Ángeles, ¿os acordáis que os dije que había sido abusada? Finalmente se ratificó este hecho y se certificó que la muerte había sido por estrangulamiento. Pero un aspecto que fue recriminado al perito Quiroga, encargado de la autopsia, fue que en el vídeo del juicio se veía el inspector sin guantes y fumando durante este proceso. Por este motivo se tuvo que proceder a una tercera autopsia donde se sacaron diferentes conclusiones, como que Ángeles había estado agonizando 12 horas por falta de oxígeno, mientras que la junta médica aseguró que la joven sí que fue estrangulada y que no sufrió. En julio de 2015, Mangieri fue condenado a cadena perpetua por el feminicidio de Ángeles Rawson, aunque el condenado se declaró inocente a pesar de que en principio se había declarado culpable. Pero él no fue el único en ir a la cárcel, ya que Adolfo Óscar Méndez, perito de la defensa de Mangieri, dijo que Ángeles había mantenido relaciones sexuales sadomasoquistas con Mangieri. Ángeles solo era una chica de 16 años que volvía de su clase de gimnasia a las 10 de la mañana. Aunque renunció a su representación en el caso por estas mismas acusaciones, fue condenado a 6 meses de cárcel y 3 años de inhabilitación por haber revelado detalles de la junta médica y haber violado el secreto de parte de la investigación. Tiempo después, también fue condenado a 1 año y 10 meses de prisión por falso testimonio. Otro de los condenados fue Cecilio Saetone, primo de la esposa de Mangieri y policía, que fue condenado a 4 años de cárcel por falso testimonio, ya que asesoró a Mangieri sobre el ataque policial que sufrió. Actualmente Mangieri sigue preso y podría salir en 2048 cuando tenga 80 años, tras haber pasado 35 años en prisión. Ya está aquí el caso de hoy, chicos. ¿Qué os ha parecido? Este caso a mí me parece muy interesante, y es que a día de hoy hay mucha gente que dice que Mangieri solo fue el cabeza de turco y que realmente hay una trama mucho más compleja en este caso. Si hay alguien de Argentina viéndonos, estoy segura de que nos pueden dejar en comentarios algún dato al respecto. Sin más, os dejo mis redes sociales para que sigamos en contacto y os doy las gracias por estar un día más a mi lado. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!